clase, mis alumnos sepan quién es su coach, cuáles son sus rasgos personales, qué grado profesional tiene, y así como también en la primera clase de ustedes, cuando tengamos las interacciones, también me gustaría conocerlos. Marian Roche es una persona bastante respetuosa. Me gusta el respeto tanto de mis aprendices hacia mí y de mí hacia mis aprendices. Una persona bastante centrada. En el momento de dar la clase no me gustan las ambigüedades. Siempre voy al grano para alcanzar los objetivos que me he propuesto. Me gusta escuchar las opiniones de mis aprendices. Si ustedes tienen algo que sentir, pues en el momento de la clase ustedes lo dicen y se tomará en cuenta sus opiniones. En el momento de las clases, en las aulas inteligentes, me gusta la participación, que sean dinámicas, clases bastante lúdicas, y eso lo vamos a ir realizando a medida que vamos haciendo dichas interacciones. En la parte profesional cuentas con un coach que es licenciada en Educación, Mención Matemática y Física, con 20 años de experiencia a nivel media, con más de 10 años de servicio a nivel universitario, actualmente cursando el 4º semestre de estudios jurídicos, es decir, Derecho, y actualmente trabajo en la Coordinación General de Universidades del municipio de San Francisco. Iniciando la clase el día de hoy, vamos a ver dos preguntas, vamos a dar respuestas a dos preguntas que alguna vez en nuestra vida no las hemos realizado. La primera de ellas es, y estoy más que segura, o que la has escuchado decir, o que tú mismo te la has planteado. Y la primera es, ¿para qué sirven las matemáticas? ¿Por qué tengo yo que estudiar matemáticas si yo no voy a ver eso en toda mi vida? Pues te tengo la respuesta. También habrás escuchado, por ejemplo, decir, tienes que estudiar matemáticas porque las matemáticas están en todos lados. En toda nuestra vida, en cada momento de nuestra vida vamos a ver matemáticas. Y déjame decirte algo, esa es la respuesta. La matemática está en todos lados y te voy a explicar por qué. Hay profesionales que día a día utilizan las matemáticas en su quehacer. Por ejemplo, están los ingenieros que en su día deben sacar cálculos para realizar sus operaciones. Los contadores públicos, por ejemplo, necesitan de las matemáticas, de cálculos matemáticos para realizar su balance. Y no dejemos atrás los médicos, pero tú me dirás, profesora, pero es que los médicos no usan las matemáticas a diario. Te voy a explicar por qué las utilizan. Cuando tú vas al médico, que él ya te examina y hace todo, al final te va a colocar la receta, pero al inicio él te pidió tu edad, tu estatura y tu peso. ¿Sabes para qué es eso? Con esos cálculos matemáticos que el doctor ha hecho, te coloca la dosis, pues no se puede pasar, pues te haría daño el medicamento, y si te coloca menos la dosis, pues ese medicamento no te va a hacer ningún efecto. Se da el caso también que, por ejemplo, tú me puedes decir, profesora, pero es que yo no voy a estudiar ninguna carrera que tenga que ver con números, yo voy a estudiar letras, voy a ser comunicador social, voy a estudiar derecho, voy a montar un comercio, voy a ser peluquero, etc. Déjame decirte que todos vemos matemáticas. Una vez leí, y te invito a que lo leas, el libro del hombre que calculaba. Allí Berenice Samir decía algo muy interesante y tiene toda la razón. La matemática es lo que da la lógica y el razonamiento cuando nosotros vamos a resolver algo. Cuando un abogado va a resolver un problema y lo hace de la mejor manera, él está usando el razonamiento, la lógica. ¿Y eso qué se lo da? Que en primaria, en bachillerato, en la universidad, en algún momento de su vida vio matemática. Y la matemática lo que hace es eso en su cerebro, activar esa lógica, ese razonamiento lógico para resolver problemas. Así igualmente un comunicador social necesita de las matemáticas para él el día a día resolver problemas que se le presenten en su vida. Y así sucesivamente todos los profesionales y las personas que trabajan independientemente. Las matemáticas, como ya lo había dicho entonces anteriormente, están en todo. Y nosotros día a día utilizamos la matemática en nuestro momento, en algún momento. Ahora bien, para continuar con la clase, hay otra segunda pregunta que siempre nos hemos hecho. Y nosotros en nuestro curso vamos a estudiar el conjunto de los números, es decir, vamos a trabajar con los números desde su origen. Y el día de hoy vamos a ver eso, el origen de los números.
Y para eso te traigo la siguiente actividad. ¿Alguna vez en tu vida te has preguntado cómo se originaron los números? ¿O quién los inventó? ¿O quién fue la primera persona que utilizó los números? Te cuento algo. Los números se inventaron o se utilizan desde antes que las letras surgieran. Sí, así mismo como lo escuchas. Interesante, ¿no? Los números los usamos para todo. Desde cuando decimos nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en el abasto, hasta para programar videojuegos o enviar cohetes a la luna. A ciencia cierta, no se sabe quién fue el primer hombre en contar cosas. Lo que sí se cree es que fueron los hombres primitivos los primeros en hacerlo. ¿Cómo? Usando piedras, los dedos de las manos, y esto lo hacían para contar rebaños, las frutas que cosechaban o sus extensiones de tierra. Claro está, todo es especulación. Los primeros registros del uso de cuentas datan de 20.000 años y estas se observan con las rayitas talladas en un hueso. ¿Sabes cómo se llama? No. Se llama el hueso de chango. ¿Quieres saber cómo funcionaba? Te lo dejo de tarea. La evidencia más antigua de matemática escrita viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan de 3.000 años antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades, pues era necesario llevar registros como la cantidad de vacas que tenía cada quien, o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además que los números eran muy importantes para el comercio. En ese comercio, anteriormente los numerales se escribían con un palito sobre un barro fresco, que quedaban grabados con forma de cuñas. Una cuña representaba el 1, 2 cuñas representaban el 2, y adivina qué, el 3 cuñas representaba el número 3, y así hasta el 9. Pero ¿cómo se escribía el 10? El 10 se representaba con una cuña invertida, y así surgió el sistema sexagesimal, y es el que actualmente se usa, por ejemplo, para los relojes. Hay algo que había que notar, no sé si tú ya lo notaste. Se hacía necesario el concepto de cero, que es indispensable para la matemática moderna. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas, y luego los mayas lo usaron en sus complejos cálculos matemáticos desde el año 36 antes de nuestra era. El primer uso del número cero, tal y como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era, y se lo debemos al matemático indio Aryabhata. El cero no solo indicaba ausencia de algo, sino también se utilizaba para multiplicar por 10 las cifras. Los números de la India se veían originalmente así. Posteriormente, los árabes orientales escribían los números de esta manera, modificándolo luego los orientales. Y poco a poco se convirtieron en los números arábicos que usamos en casi todo el mundo. La matemática es la única disciplina que puede aportar certezas demostrables y son tan útiles para entender el universo que siempre se han hecho la siguiente pregunta: ¿la matemática fue inventada por los humanos? ¿O ya existían y solo las hemos ido descubriendo? Curioso, ¿verdad? Y ya para finalizar, entonces te invito a que investigues quiénes fueron los olmecas y cuáles fueron sus aportes a la matemática, qué aportes arrojaron también los mayas, y te invito a que investigues también sobre el hueso de chango. ¿Cuál fue ese método que ellos utilizaron? Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.